Ok. Buenas tardes con todos, chicos. A ver, Paula, escuché que has estado llamando la lista. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos son más o menos? Porque escuché que hay casi un grupo que falta, creo. Tal vez están saliendo recién de alguna rotación. Ah, ya, dígame. Entonces no son muchos. ¿Quiénes? A ver. Ya. Camacho. Ya. 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 Congo Herrera, Mavi. Ok. Ya. Ok, Paula, gracias. A ver, vamos a iniciar con la exposición hoy. ¿Quiénes exponen hoy día? Anca. Nosotros, doctor. Ok. Esmeralda. Vayan proyectando sus diapositivas. Hoy nos toca hablar sobre vasculitis sistémica. ¿Ok? Para eso hay un examen que es muy importante, que son los ANCA. Porque las vasculitis sistémicas, como veremos más adelante, tienen una clasificación amplia. Son 7 los grupos. Dentro de ellos hay un subgrupo que son las vasculitis de vaso pequeño. Dentro de esa tenemos las vasculitis ANCA positivos. ¿Sí? Por eso es que es de relevante importancia saber sobre los ANCA. Más que nada para el enfoque diagnóstico de este tipo de pacientes con vasculitis de vasos pequeños. Ok, Esmeralda, pueden iniciar. Tienen máximo cada uno, ahorita es 10 y 5, para no 12 y 5, 15, 30, 35. Máximo 12 y 35 tendrían que estar terminando, máximo. Ok, esto es, ANCA es algo bien puntual. Obviamente si lo hacen antes mejor. Ok, chicas, pueden iniciar. Está bien, doctor. Doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer lo que vendría a ser el ANCA, lo que son los anticuerpos anticitoplasmáticos neutrófilos. Siguiente, por favor. Ya. Como dije, los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos se va a abreviar como ANCA, nos va a permitir lo que son el diagnóstico y la clasificación de las vasculitis. En cuanto al diagnóstico, más que todo nos va a hablar de una vasculitis de vasos pequeños, una vasculitis asociada a lo que son los ANCAS, que se va a abreviar como AAV. Dentro de estas vasculitis asociadas a vasos pequeños o asociadas a ANCA positivos, vamos a encontrar lo que son las granulomatosis poliangeitis o la GPA, que anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener. También tenemos lo que es la vasculitis asociada a ANCA, la poliangelitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es la EGPA, o el síndrome de Short. También nos puede dar esto un ANCA positivo, patrones ANCAS en casos de LES, glomerulonefritis, rápidamente progresiva, artritis reumatoidea, esclerodermia o incluso en el síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos de diagnóstico, vamos a tener dos principalmente, que vendría a ser las técnicas de inmunofluorescencia indirecta, el IFI, y el ensayo inmunosorbente ligado a enzimas, que es el ELISA. El IFI, más que todo, es para los leucocitos de la capa leucocitaria fijados en alcohol. Dentro de estos vamos a tener patrones que nos van a dar como ese patrón citoplasmático o el patrón perinuclear y el atípico. En cuanto a al estudio de ELISA, más que todo utiliza lo que son antígenos específicos purificados, detecta lo que son los anticuerpos específicos contra el PR3 y el MPO, que son proteínas o componentes que vamos a encontrar en los neutrófilos principalmente. En cuanto a estos métodos de estudio, vamos a ver que la inmunofluorescencia o el IFI es más sensible y el ELISA es más específico. Siguiente, por favor. Ya. Como dije, el IFI utiliza los neutrófilos humanos ligados con etanol y como estos van a ser más que todo sustratos celulares, estos se van a incubar con un antígeno
un anticuerpo que se elige principalmente, que va a ser antihumano, que se conjuga con el isotiocianato de fluoresceína. Una vez conjugado esto, nos va a dar patrones, el patrón C-ANCA y el patrón P-ANCA. El patrón C-ANCA es el citoplasmático, donde la difusión más que todo es, la tinción es más que todo difusa en cuanto al citoplasma. Generalmente estos van a presentar lo que son anticuerpos dirigidos a la serina proteasa o proteinasa 3 o la PR3-ANCA. En cuanto al patrón perinuclear P-ANCA, es más que todo un patrón con una tinción alrededor del núcleo. Los anticuerpos dirigidos principalmente contra la mieloperoxidasa vamos a encontrar en estos, que vendría a ser el MPO-ANCA. En cuanto al patrón perinuclear, es los gránulos azurófilos, cuando se les conjuga con el etanol, más que todo se van a ir hacia la parte central, por eso es que es un patrón perinuclear, pero en cambio en el citoplasmático, estos gránulos azurófilos van a estar dispersos en todo el citoplasma. Uno más, por favor. Ya. Los ANCA típicos son patrones que normalmente no lo vamos a ver no van a ser tanto citoplasmáticos ni perinucleares, van a ser una combinación de esta. Generalmente estos patrones son dados por lupus, artritis reumatoidea, otras enfermedades que no tengan que ver con la vasculitis en sí. Y otras veces se puede confundir estos ANCAs atípicos con lo que vendría a ser un P-ANCA. Siguiente, por favor. En cuanto a LISA, lo que utiliza más que todo es la detección de anticuerpos específicos contra el PR3 y el MPO. Este test de LISA más que todo tiene especificidad de 1,28% a más. Primero utiliza lo que son las PR3 y MPO nativas. Es el primer estudio que se está utilizando, pero se vio que no tenía una buena especificidad por eso se mejoró estas técnicas y se empezaron a utilizar lo que son moléculas de captura, pues vendrían a ser los anticuerpos monoclonales, para unir estos antígenos a la superficie sin causar cambios estructurales que nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Una tercera etapa de estas pruebas de LISA, más que todo utilizan lo que son moléculas de anclaje, que son la tercera imagen. Utilizan moléculas de anclaje para inmovilizar lo que son estos antígenos y se considera que esta prueba, o sea, en fase 3, es la mejor para detectar estos, ¿no? Ya que no producen cambios que no nos puedan presentar falsos positivos o falsos negativos. La MP3 y la MPO se encuentran más que todo, ¿no?, en los gránulos azurófilos citoplasmáticos de los neutrófilos y en algunos lisosomas de la peroxidasa de los monocitos. Este LISA más que todo va a anticuerpos con especificidad para el PR3, que vendrían a denominarse PR3-ANCA, y contra el MPO, que vendría a ser el MPO-ANCA. Son moléculas de captura que capturan antígenos monoclonales para unir el antígeno PRO y a la superficie. Siguiente. Bueno, continuando, vamos a ver la relación de los ANCAs con las enfermedades. Los ANCAs van a tener una especificidad consistente para la proteína 3 o el PR3 o la mieloperoxidasa, el MPO, pero casi nunca van a tener para ambas. En el IFI va a ser más sensible, pero está más sujeto a malas interpretaciones. Y el LISA va a ser para el PR3 ANCA y el MPO y es más específico. Y se considera un componente esencial en las pruebas del ANCA. Ya. Ahora, vamos a tener la primera enfermedad que va a ser la JEPA, que va a ser una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o también llamada Church-Strauss. Esta se va a presentar entre un 30 a un 50% de los pacientes. Van a ser ANCA positivos. La mayoría de los pacientes ANCA positivo, entre un 70 a 75%, van a tener anticuerpos dirigidos contra la mieloperoxidasa o el MPO, con un patrón de tinción perinuclear. Va a ser MPO o PANCA.
También las personas con ANCA positivo van a tener más probabilidad de tener una glomerulonefritis hemorragia alveolar o alguna enfermedad neurológica también. Ahora, otra va a ser la PAN o también la poliangiitis microscópica. En cuanto a la PAN, casi el 90% de los pacientes van a tener o son ANCA positivo, y esta se va a asociar sobre todo con el MPO ANCA entre un 55 a un 60%, 65% de los casos. Pero una minoría también de estos se puede asociar a lo que es el PR3 ANCA. Otra es la GPA o la granulomatosis con poliangiitis. Esto se va a ver en un 90% de pacientes con GPA van a ser positivos, ANCA positivos. La ausencia de ANCA no va a excluir un diagnóstico de una granulomatosis con poliangiitis. También esta se va a asociar con el PR3 ANCA en un 65 a un 75% de los casos. La sensibilidad del PR3 ANCA va a estar para la GPA o la granulomatosis con poliangiitis, va a estar relacionada con la actividad de la enfermedad en el momento de la toma de la muestra. Entre las personas que van a tener ANCA positivo van a ser compatibles para el PR3 ANCA. Esta va a tener una sensibilidad entre un 28 a un 92% y una especificidad entre un 80 a un 100%. Entre otras enfermedades, también vamos a tener la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esta va a estar en un 10 a un 50% de las personas van a ser ANCA positivo en el momento del diagnóstico, y el ANCA sobre todo se va a dirigir al MPO en lugar del PR3. Las personas también con este ANCA positivo van a tener un mayor riesgo de recaída que las personas con anticuerpo anticuerpo antimembrana basal glomerular positivo únicamente. Otra va a ser la vasculitis asociada a ANCA inducida por fármacos. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA inducida por fármacos van a tener MPO ANCA con frecuencia en títulos altos. Dentro de estos vamos a ver el propildiouracilo, el metimazol, el carbimazol, la hidralazina, la miociclina. Entre estos, la hidralazina es la que se va a asociar o la causa más frecuente de esta vasculitis inducida por fármacos. Otra vamos a tener enfermedades, también acá vamos a ver que también se puede asociar tanto con la cocaína y el levamisol. Por ejemplo, el 70% de cocaína que se compra va a estar contaminada con levamisol. Y esta puede causar esta vasculitis asociada a ANCA por fármacos. Y también puede tener algunas lesiones cutáneas o gangrenosas también. La asociación con levamisol, esta levamisol se va a asociar sobre todo a una doble positividad con una PR3 ANCA. También vamos a ver enfermedades reumáticas sistémicas no vasculíticas. Se han informado ANCA en prácticamente todas las enfermedades reumáticas sistémicas, como hemos visto, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, las policondritis recidivante, esclerosis sistémica, síndromes antifosfolípicos también. Aquí vamos a encontrar un IFI, o en la mayoría de los casos vamos a encontrar el patrón de inmunofluorescencia, que va a ser el P-ANCA, que va a ser sobre todo por IFI. También vamos a ver los trastornos gastrointestinales autoinmunes. La positividad de ANCA se va a ver en un 60 a un 80% de los pacientes.
estos pacientes pueden presentar una colitis ulcerosa y el trastorno con un trastorno relacionado o una colangitis esclerosante primaria. Ya, este, ah, ya. Entre un 10 y un 27% también vamos a tener a pacientes con enfermedad de Crohn que van a tener un título bajo. Ya, este PANCA sobre todo va a estar dirigido contra la proteína de envoltura nuclear que va a ser de 50 kilodaltons. Vamos a tener también la fibrosis quística. Los PANCA no MPO van a ser comunes en los pacientes con esta fibrosis, particularmente en infecciones bacterianas de las vías respiratorias. Vamos a ver también que se van a relacionar o va a estar relacionada con la pseudomonas aeruginosa y también vamos a ver este ANCA va a estar dirigido a un aumento de la permeabilidad bacteriana de la bacteria y este va a estar presente en el gránulo de los neutrófilos. Y finalmente también vamos a ver en infecciones. Vamos a ver que va a haber pruebas positivas para ANCA, especialmente el C-ANCA y el PR3-ANCA, en pacientes con endocarditis bacteriana subaguda y otras enfermedades de bacteremia también. Eso sería todo. Gracias. Ok, chicas. Muy bien, aunque, bueno, pese a lo que se les indicó de que traten de no ver mucho lo de vasculitis, que se enfoquen más en la parte del examen. Pero sí, todo bien sintetizado. Okay, las preguntas del grupo panel y todas las preguntas van a ir al final de las clases. Vamos. A ver, voy a empezar a proyectar mis diapositivas. Ok, ¿se logra ver bien todo, Paula? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se ve y sí lo escuchamos bien. Ok, igual, si hubiera algún inconveniente con el audio o lo que sea, me cortan para dármelo a conocer. Está bien, doctor. Ok, chicos, entonces vamos a hablar hoy sobre la vasculitis sistémica. ¿Okay? Este es un tema bastante importante, no solo por la frecuencia de preguntas en los diferentes exámenes, sino también por que el diferencial y el enfoque de estos pacientes es frecuente en las hospitalizaciones cuando ustedes hagan el internado, el residentado o alguna otra especialidad. ¿Ok? Entonces, primero vamos a definir qué es vasculitis. Como su nombre mismo lo indica, vasculitis es inflamación de la pared vascular. Generalmente, en la anatomopatología eso se caracteriza por necrosis fibrinoide. Esa es una vasculitis, inflamación de la pared vascular. ¿Ok? La vasculitis no es lo mismo que vasculopatía. Vasculopatía simplemente, como su nombre lo indica, es una enfermedad del vaso sanguíneo. Hay algunas vasculopatías en las cuales puede haber otra fisiopatología que produce no tanto inflamación, sino engrosamiento de la misma pared y obstrucción, y eso va a ser la vasculopatía. La vasculopatía, una de ellas, de hecho, es una vasculitis, ¿no? Es como si la vasculitis estuviera dentro de la vasculopatía. Primer punto, no es lo mismo. Vasculopatía simplemente es cualquier enfermedad del vaso sanguíneo. Vasculitis es una inflamación del vaso sanguíneo, ¿okay? De la pared vascular. Segundo, la vasculitis tiene muchas causas. Puede haber infecciones como riquecias, puede haber el treponema pallidum, que es el que causa sífilis, puede producir también vasculitis, produciendo principalmente inflamación a nivel de la aorta. La Aspergillus puede producir también vasculitis. Y tenemos causas no infecciosas. Dentro de esas tenemos las autoinmunes, que son las que nosotros vemos, pero también puede haber vasculitis secundario a neoplasias. También a medicamentos. ¿Ok? Entonces la vasculitis de por sí es un término bastante general.
Vasculitis es inflamación del vaso sanguíneo de la pared vascular producido por múltiples causas. Una de ellas será la autoinmune. Por eso que cuando nosotros vemos un paciente con vasculitis, tenemos que ir también descartando que no sea infección, hepatitis B, hepatitis C, VIH, que no sea cáncer, siempre haciendo un diagnóstico diferencial amplio. Cuando ya nos enfocamos en las vasculitis sistémicas, que son las enfermedades que nosotros vemos, los reumatólogos y que se ve en reumatología, tenemos que tener algunas denominaciones actuales. Yo sé que el término de vasculitis ya lo hemos escuchado muchas veces. Ya sé que están acostumbrados al término de granulomatosis de Wegner o de Beckner, como le dicen, Churg-Strauss, Gus-Pasteur, púrpura de Henoch-Schöle, varios. Pero lo primero que tienen que hacer es sacarse de la mente todos esos términos e ir usando los términos actuales, correctos. Por ejemplo, la granulomatosis de Wegner, que antes se llamaba así, ahora se llama granulomatosis con poliangeitis o GPA. Segundo, la enfermedad de Churg-Strauss ahora se llama granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o GEPA. Y la vasculitis antimembrana basal glomerular es la que antiguamente se llamaba la de Gus-Pasteur. Y la vasculitis IgA es la que antiguamente se llamaba púrpura de Henoch-Schöle, que es más frecuente en los niños. La poliangeitis microscópica, que es una de las más frecuentes, que es la PAM con M, sigue siendo PAM. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos ahora de vasculitis, voy a decir siempre GPA, voy a decir GEPA o PAM. Ya saben a qué me refiero con esos términos. La clasificación última de vasculitis sistémica es la de Chapel-Hill del 2012. ¿Ok? Esa es la clasificación vigente y la clasificación que todos tienen que saber. Se clasifica en 7 grupos: vaso grande, mediano, pequeño, vaso variable, vasculitis de un solo órgano, asociada a otra enfermedad sistémica y de etiología probable. Empecemos por los menos frecuentes, porque solo voy a hacer unos comentarios. Uno, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, hepatitis B, el sífilis, algunos fármacos como el levamisol, que está presente en la cocaína, que es un antiparasitario, pueden producir vasculitis y todos los síntomas similares a una vasculitis sistémica. Entonces hay que estudiar todo eso también. El lupus, la artritis reumatoide, puede producir vasculitis, que se llamará vasculitis lúpica, vasculitis reumatoide. Eso es secundario a una enfermedad sistémica. También puede producirse por la vasculitis o la sarcoidosis. Esta vasculitis es una enfermedad reciente, recién se ha descrito en el año 2000, es la enfermedad relacionada a IgG4. ¿Se acuerdan cuando hablamos de síndrome de Sjögren? Hablamos de algo de lo que antiguamente habían descrito como Miculix, aumento de volumen en las glándulas parótidas, las glándulas lagrimales, submaxilares. Esa enfermedad actualmente se llama enfermedad relacionada a IgG4. Se caracteriza porque los valores de IgG4 están muy elevados en sangre periférica y además por la biopsia. Y hay 4 subtipos. Uno de ellos es la variante Miculix, pero también hay un subtipo que es la variante a nivel de inflamación a nivel de la aorta, y el otro que es la pancreatitis autoinmune, que por mucho tiempo se ha visto solo como pancreatitis autoinmune. Se ve que también es parte de esta enfermedad relacionada a IgG4. Sepan el nombre, más o menos sepan que es un tipo de vasculitis. Muy raramente verán un caso, pero sí puede ser pregunta de exámenes. ¿Okay? Enfermedad relacionada a IgG4. La ortitis es un subtipo de esa ERIgG4, así se llama. Ahora, tenemos las vasculitis de un solo órgano. Por ejemplo, esta es la más frecuente. La vasculitis de piel, que solo compromete la piel, es muy frecuente. Y bastante frecuente. Puede haber arteritis cutánea, vasculitis del sistema nervioso central, que no es tan frecuente, pero es muy agresivo, o una ortitis aislada. Usualmente todo esto lo ven otras especialidades. Cuando es vasculitis de piel, lo ven los dermatólogos. Siempre que tienen una vasculitis, nos derivan a reumatología para que busquemos síntomas y signos y exámenes de sistémico. Si todo sale negativo, lo derivamos nuevamente al dermatólogo para que se encargue enteramente. Si hay alguna otra manifestación sistémica, ya pasa a ser una vasculitis sistémica propiamente dicha y ya lo vemos nosotros. La vasculitis primaria del sistema nervioso central, igual.
Lo manejan los neurólogos, ¿ok? Pero muchas veces es un manejo conjunto. Pero en la cutánea sí. Si solo es cutánea, lo maneja dermatología. Esto, la vasculitis de vaso variable, Behçet y Kogan, los más frecuentes, sepan los dos que son de vaso variable. Behçet, característico, úlceras orales, aftas orales dolorosas, úlceras corneales, úlceras genitales muy dolorosas, fenómeno de patergia positivo. Y como es una vasculitis, puede producir también neuritis, puede producir un neuro-Behçet, puede producir uveitis, muchas manifestaciones. ¿Ok? Ahora, las de vaso grande, para que no se olviden, son dos, la arteritis de Takayasu y arteritis de la temporal, o también llamadas de celos gigantes. Para que no se olviden, AT. Y de vaso mediano, la panarteritis nodosa y Kawasaki. Todo esto vamos a ver un poco. De esto, de hecho, lo que más me importa es esto de aquí, por eso está remarcado. Las vasculitis de vaso pequeño, porque es donde se tiene que llevar a cabo un mejor diferencial, enfocar bien a los pacientes, tener bastante conocimiento de cuáles son los de vaso pequeño y ANCA positivo y ANCA negativo. ¿Ok? Los ANCA positivos solo son tres. Esta polivasculitis es poliangeitis, ¿ok? Sino que la traducción le ponen como polivasculitis. Una poliangeitis. Esto es la PAN, poliangeitis microscópica. Esta es la GPA, granulomatosis con poliangeitis. Y esta es la GEPA, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. PAN, GPA y GEPA son ANCA positivo. Los otros, la contramembrana basal glomerular, vasculitis crioglobulinémica, IgA y la vasculitis urticarial hipocomplementémica son de vaso pequeño pero ANCA negativos. ¿Ok? Esta es la clasificación que tienen que saber. Las manifestaciones clínicas dependiendo de los vasos a los que comprometen. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con vasculitis de vaso grande van a tener claudicación de extremidades, una de las manos van a tener parestesia, dolor, no lo mueven bien, presiones arteriales asimétricas, ausencia de pulsos, en el lado derecho normal, en el izquierdo el pulso radial no se palpa, puede haber soplos, dilatación aórtica, hipertensión renovascular. Por lo general esto acompaña a las vasculitis de vaso grande. A las de vaso mediano, nódulos cutáneos, úlceras, livedo reticularis, puede llegar los dedos a hacerse gangrena, mononeuritis múltiple, microaneurismas. En cambio, en los pequeños puede haber todo esto, pero también es más característico la púrpura, más que el nódulo. Puede haber lesiones vesicoampollosas, urticaria, muy frecuente, glomerulonefritis, hemorragia alveolar, por inflamación de los glomérulos y por inflamación de los capilares a nivel o de los pulmones. Puede haber granulomas, puede haber uveitis, puede haber hemorragia en astillas, que también es un importante diferencial en la endocarditis infecciosa. ¿Ok? Eso es de manera general. Una clasificación, obviamente, el hecho de que tenga una vasculitis, por ejemplo, de vaso pequeño y tenga gangrena, puede tener livedo, puede tener, porque no, esa clasificación de vasos pequeños, medianos y grandes es netamente académica, porque es la mayoría de los pacientes. Pero no es que un paciente con vasculitis de vaso mediano no pueda tener púrpura, puede tener también, ¿ok? No que otro, pero por lo general es así, la manifestación. Vasos grandes, medianos y los pequeños, como siempre, más enfocándonos en la vasculitis de vasos pequeños, que es hasta cierto punto más importante. Un breve repaso de la vasculitis de vasos grandes y de vasos medianos. No quiero que se cansen mucho, conceptualicen algunos temas importantes, porque quiero que estén al 100% cuando hablemos de las vasculitis de vaso pequeño. ¿Ok? Entonces, vasos grandes. Para que nunca se olviden, las dos ATs, arteritis de Takayasu y arteritis de la temporal. Takayasu más frecuente en pacientes jóvenes. Takayasu, su nombre viene pues, de Japón, es más frecuente en Asia. Es muy raro en Perú, hay algunos casos, sí. Algo que lo caracteriza es que hay compromiso de las arterias subclavias, principalmente, ya sea derecha o izquierda. ¿Okay? Y eso va a producir que haya un pulso distinto en ambos brazos, va a producir de que la presión sea distinta. Puede haber también carotidinia, porque puede comprometer la arteria carótida interna, dolor a nivel del cuello, eso se llama carotidinia. ¿Okay? ¿Cómo me doy cuenta que un paciente tiene tal vez una arteritis de Takayasu, vasculitis de Takayasu?
Principalmente la mayoría de los pacientes nos los derivan cuando no le encuentran la presión en uno de los brazos. El paciente puede entrar por muchas cosas, a veces con un diagnóstico distinto y a veces con otros síntomas, como tal vez puede venir con carotidina, que es dolor, puede tener soplos, hipertensión, puede venir con mareos, compromiso visual, como fotopsias, amaurosis, puede haber DCVs, puede haber dolor, mialgias, síntomas bastante inespecíficos. Los pacientes no saben por qué lo traen. Bueno, y muchas veces ya están enfocándole al diagnóstico, muchas veces vienen por otras enfermedades, pero por ahí le toman la presión y encuentran, uy, doctor, no le encuentro la presión, ¿no? En el brazo izquierdo generalmente. A ver el derecho y en el derecho normal. Les tocan los pulsos, pulso radial normal, braquial normal, y el izquierdo disminuido y muchas veces ausente. Ahí se empieza todo, ahí empieza el diagnóstico y todo lo que concierne a buscar esta enfermedad. ¿Ok? A ver, me disculpan, 10 segundos. Ok, continuamos. Entonces, esa es la manifestación más importante. ¿Y eso por qué se produce? Porque las arterias subclavias son vasos grandes y se inflaman, obviamente, y pueden llegar a obstruir el flujo sanguíneo. Entonces, esa es una vasculitis de vaso grande. A veces puede producir también BCG-PCR elevado. ¿Ok? Antes había una clasificación, ¿no? Se clasificaba en 1, 2, 3, 4, 5, porque no solo compromete las subclavias en sí, lo que compromete es la aorta y sus ramas. Casi siempre subclavias, pero puede comprometer también solo la aorta abdominal, puede comprometer solo la aorta torácica y no sus ramas, o puede comprometer todo también. ¿Ok? Entonces, esa era la clasificación antigua que ya no se usa. ¿Por qué? Todos estos usualmente tienen compromiso a nivel de la arteria subclavia, excepto algunas de ellas, pero típicamente estos pacientes van a tener compromiso renal, hacer una hipertensión renovascular. El tratamiento de la arteritis de Takayasu es con corticoides e inmunosupresores. ¿Ok? Los corticoides son dosis moderadas a dosis altas y los inmunosupresores que se pueden usar son metotrexata, satioprina. Actualmente hay un medicamento que es el tocilizumab que se está usando bastante en la arteritis de Takayasu. Entonces, si el tratamiento mejora, se continúa y si no, se puede cambiar a otro inmunosupresor. ¿Okay? La revascularización se hace cuando hay estenosis severa. ¿Qué significa? Cuando hay una estenosis muy severa, entran los cirujanos cardiovasculares a hacer puentes de arterias a arterias, ¿no? Para que pueda haber mayor flujo sanguíneo y pues, los pacientes no lleguen a tener compromiso de los miembros afectados. El diagnóstico usualmente se hace, es clínico y radiológico, porque se hace una resonancia, una angioresonancia de las arterias subclavias. Ahí se ve la inflamación de estas y ahí así se diagnostica esta enfermedad. ¿Ok? Lo otro, lo que es al revés, la arteritis de la temporal, AT, pero generalmente se llama arteritis de celos gigantes o enfermedades de Horton. Eso ya también es más frecuente en gente adulta, mayores. Se caracteriza porque hay una inflamación de la arteria temporal. Y casi siempre estos pacientes van a tener compromiso a nivel, más que nada van a presentar dolor, una cefalea intensa, dolor intenso. ¿Ok? Puede comprometer la arteria temporal superficial, pero también puede comprometer la ciliar posterior, que es rama de la arteria oftálmica. Y cuando compromete esto, los pacientes tienen amaurosis fugax. ¿Cómo se manifiesta eso? Dicen, doctor, estuve tranquilo y de un momento a otro se me fue la visión. O sea, por un segundo, por un minuto no veía nada con mi ojo derecho. Cero, se nubló. Y se regresan solos, ¿no? Se autolimitan. Eso se llama amaurosis fugax, que es una manifestación de los pacientes con arteritis de células gigantes. Esto es muy importante. O sea, los pacientes con vasculitis pueden tener cefalea, que es muy frecuente a nivel temporal,
Además pueden tener pérdida de peso, fiebre, astenia, estos síntomas visuales, artralgias, pérdida de visión, vértigo, diplopía. Cuando yo veo vértigo, pues obviamente pienso en muchas otras cosas antes que pensar en vasculitis, pero no olviden que puede ser ahí. Cuando ya no encaje algo, tenemos que ir buscando estas causas ya más raras, igual que diplopía. Pero algo muy importante y que está remarcado aquí es la polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una enfermedad distinta. Se caracteriza por inflamación a nivel de la cintura escapular y pélvica, caracterizada por dolor intenso inflamatorio. Son de gente mayor. Los pacientes dicen, doctor, en la mañana amanezco con dolor en los hombros y en las caderas intenso, y cuando hago actividades, como que el dolor me mejora. No es una miopatía, pero es una inflamación a nivel de la cintura escapular y pélvica, caracterizada, y les pides exámenes PSG-PCR bien elevados, factor reumatoide, todos los exámenes inmunológicos negativos. Esa es una polimialgia reumática. El tratamiento es con corticoides y metotrexate, responden muy bien a los corticoides. En 3-4 días los pacientes están tranquilos y ya después mejoran. ¿Pero por qué es importante aquí? Porque hasta el 50% de los pacientes con vasculitis de células gigantes, arteritis de células gigantes, pueden estar asociados a una polimialgia reumática. ¿Ok? Por eso es importante siempre preguntar a estos pacientes por estos síntomas. Igual, si tengo una polimialgia reumática, también ver que no tenga síntomas de vasculitis de células gigantes. El tratamiento es igual, corticoides a dosis, en este caso, y usualmente los corticoides ya van a ser a dosis un poquito más altas, porque los pacientes pueden tener también compromiso ocular, que es uno de los compromisos más severos. ¿Ok? Pero es corticoides e inmunosupresores DMARDs. Aquí también se usa, y de hecho mucho más que en la arteritis de Takayasu, el tocilizumab. Sépanme los nombres, no es muy importante que me sepan de qué manera se hace el tratamiento. Saber que se usa corticoides a dosis moderadas altas e inmunosupresores DMARDs y tocilizumab es suficiente. Ahora, el diagnóstico definitivo debería hacerse con una biopsia de la arteria temporal, que muchas veces es complicado, ¿ok? Pero últimamente ha estado habiendo un estudio de ecografía Doppler que ha estado reemplazando bastante a la biopsia de la arteria temporal. Esas son las dos vasculitis de células grandes, o de vasos grandes, perdón. Ahora, hay una diferencia entre ambos, ¿no? Como les había indicado. Células gigantes, para que se recuerden, células gigantes de mayores, más frecuente en gente adulta, y la de Takayasu es más frecuente en pacientes jóvenes. Respecto a hombre-mujer, la de células gigantes es casi similar, un poquito más frecuente en la mujer. En cambio, el de Takayasu es mucho, mucho más frecuente en mujeres. ¿Ok? Todo lo demás, bueno, ya lo hemos ido hablando, ya lo hemos estado viendo, pero esto es importante, ver la edad, el sexo y la edad de presentación de cada uno de ellos. Ahora, la vasculitis de vasos medianos. Tenemos dos, panarteritis nodosa y Kawasaki. ¿Ok? Nodosa, importante, sí, ya no es tan frecuente, porque esta está muy asociada al virus de la hepatitis B. ¿Ok? Y el virus de la hepatitis B prácticamente ya no hay mucha enfermedad, hay vacuna, hay tratamientos, es que ya no se ven muchos casos de hepatitis B como antes. Entonces, eso hace de que los pacientes tengan ya menor incidencia o presentación de la vasculitis de panarteritis nodosa. Ahora, puede estar asociado a los ANCA, como que no, pero obviamente no es tan frecuente y tampoco es relevante. Los pacientes tienen una manifestación sistémica, ¿no? Tienen síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, malestar general, debilidad, anorexia, pueden tener artritis, artralgias, mialgias. Esto es importante. Un gran porcentaje puede ser compromiso renal, caracterizada por incremento de creatinina, SOA2 e hipertensión renal secundaria al compromiso renal. En el sistema nervioso periférico es muy frecuente que hagan mononeuritis múltiple. ¿Ok? Ahora, en el aparato digestivo puede haber dolor abdominal caracterizado por isquemia, infarto abdominal, ¿no? En la piel, más que nada, más que púrpura, puede producir nódulos cutáneos libedo-reticulares. Genitourinario, frecuente dolor testicular. Siempre hay que preguntar a los varones si tienen
cuando estoy enfocando en este caso, si tienen dolor testicular. Puede haber insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Este es el livedo reticularis. Bueno, esto ya lo habrán visto en dermatología. No es solo típico de la vasculitis, se puede ver en síndrome antifosfolipídico y en cualquier otra enfermedad, en cualquier otra colágenopatía. ¿Ok? Este es un livedo reticularis ya mucho más marcado. Puede producir úlceras. Cuando ustedes vean un paciente con úlceras y no tiene un factor de riesgo conocido, por ejemplo, no tiene úlcera o no tiene varices, o tal vez no es una presentación típica o es una úlcera muy rara que no mejora, hay que pensar en esta enfermedad. Y hay muchos pacientes que tienen úlceras. ¿Y desde cuándo? Hace un año, doctor, porque me han dicho que es una úlcera varicosa, pero es una úlcera aquí arriba que no está muy relacionada anatómicamente con las venas y que no mejora. Le pides una BCG en 110, 100, esa es una vasculitis sistémica. ¿Ok? Entonces es importante. Obviamente, como siempre les digo, veo una úlcera, lo primero que pienso no es vasculitis. Hay muchas otras cosas que producen úlceras, pero es una causa importante la vasculitis, así que no tienen que olvidarlo. ¿Okay? El diagnóstico es clínico. El clínico, estos criterios son antiguos, cuando hay pérdida de peso, livedo reticularis, dolor sensibilidad testicular, mialgia, mono o polineuropatía, hipertensión diastólica, incremento de creatinina. Esto que es importante, la presencia del antígeno de superficie para la hepatitis B, en la angiografía neurismas y biopsia positivo. Si tengo 3 o más criterios, ya me hace el diagnóstico de vasculitis o de peritonitis nodosa. Está muy relacionado con el virus de la hepatitis B. Eso es importante para preguntas. ¿Ok? Segundo, otro de las vasculitis que está relacionado con los virus es la vasculitis de vaso pequeño ANCA negativo que se llama crioglobulinémica, pero ese es con el virus de la hepatitis C. ¿Okay? B es la PAN con N. El tratamiento es igual que el tratamiento de las vasculitis de vaso pequeño, ¿no? Que lo vamos a ver al final. Bueno, en conclusión es corticoides y ciclofosfamida. ¿Okay? Ese es el tratamiento, pero el modo, cómo se usa y todo, vamos a verlo al final del tratamiento de vasculitis de vasos pequeños. La enfermedad de Kawasaki, frecuente en los niños, esto lo van a ver en pediatría bastante, una vasculitis que se caracteriza por, una fiebre mayor a 5 días, compromisos cutáneos en la piel, en la lengua, en las mucosas, y generalmente este es un proceso autolimitado. La mayoría de los pacientes con Kawasaki mejoran solos, pero pueden llegar a tener complicaciones principalmente a nivel del corazón. ¿Ok? Entonces, la mayoría presenta fiebre alta prolongada. En la piel, compromiso a nivel de los labios, eritema, fisura, sangrado. Esto es importante, es casi patognomónico la lengua en frambuesa o en fresa. ¿Ok? Del Kawasaki. Puede haber descamación de la piel en los pulpejos de los dedos, xantema, morbiliforme en diferentes partes del cuerpo. Puede haber ganglios linfáticos aumentados de volumen y una congestión conjuntival bilateral, o sea, ojos rojos. Es una conjuntivitis bilateral. Esa es la clínica de una enfermedad de Kawasaki, ¿no? Lengua frambuesa, descamación de la piel, eritema en la piel, descamación de los labios. Y el diagnóstico es clínico, ¿ok? Clínico. Se puede llegar a hacer una biopsia, pero es muy pocas veces es necesario, solo por cuestiones académicas se llegaría a hacer. Obviamente, como toda la vasculitis, va a tener BCG y PCR elevados. El tratamiento aquí sí es un poco distinto. Esto lo van a ver en pediatría también. Esto es importante y más con la pandemia, porque hubo la infección de SARS-CoV-2, desencadenó algo que se llama la enfermedad de Kawasaki Light, ¿no? Que finalmente se llegó a determinar que era un síndrome de inflamación multisistémica pediátrica. Se ha usado bastante la inmunoglobulina y de hecho de por sí en la enfermedad de Kawasaki con el compromiso severo ese es el tratamiento de elección, inmunoglobulina intravenosa. ¿Okay? La dosis es siempre 2 gramos por kilo día, o perdón, 2 gramos por kilo dosis total que se puede dar en 3 a 5 días. Eso es para niños, también se usa bastante inmunoglobulina en miopatías, se usa también en síndrome de Guillain-Barré, como ya lo habrán visto, lo van a ver en neurología. Otro tratamiento muy importante es el ácido acetil salicílico, la aspirina. Antes este era el único tratamiento para la enfermedad de Kawasaki. Incluso le daban dosis muy altas hasta que la fiebre disminuya. ¿Okay?
Actualmente el protocolo es de 100 miligramos kilo día durante 14 días. Ese es el tratamiento de Kawasaki, no hay otra cosa más. Segundo, las complicaciones. Eso sí es importante. Hablar de Kawasaki es hablar, uno, de agudo y segundo, de que ojalá que no haga complicaciones, porque las complicaciones son a corto y a largo plazo. Y principalmente en dónde, en el corazón. ¿Ok? Recuerden, léanlo esto, pero recuerden, Kawasaki corazón puede producir miocarditis, puede producir insuficiencia cardíaca, aneurisma, trombosis, puede producir infarto, muchas cosas, pero el compromiso cardíaco más severo y más frecuente es a nivel del corazón. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, ahora nos enfocamos y entramos de lleno en lo que son las vasculitis de vaso pequeño. ¿Ok? Entonces, relájense un rato, tomen aire. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Están despiertos? A ver, digan, ¿sí? Sí, doctor. Estamos aquí. Ok. Solo uno está ahí. ¿Son los demás? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, tomamos 5 segundos de aire y entramos en las vasculitis de vasos pequeños. De por sí, vasculitis es un tema amplio. Es uno de los temas más largos de reumatología. ¿Okay? Ahora sí, vasculitis de vasos pequeños. Ya les dije, los nombres tienen que saber sí o sí. Los ANCA positivo son la PAM, GPA o GEPA, las tres. ANCA negativo, o también asociado a inmunocomplejos, así se llama, vasculitis IgA, que antes se llamaba púrpura de Heno-Scheulen, antimembrana basal glomerular, que antes se llamaba Gus-Pasteur, crioglobulinémica, que sigue, bueno, siempre ha sido así, muy relacionado con el virus de la hepatitis C, no lo olviden. Y la urticarial hipocomplementémica, recientemente caracterizada, la incidencia creo que está subdiagnosticada, porque muy frecuente no es, pero cuando uno hace un retroceso, sé que hay muchos casos de estos. Ya hemos tenido bastantes casos, pero para lo que hemos visto durante tantos años, donde todavía no se conocía esta urticarial hipocomplementémica, hay muchos más casos que obviamente no se han estado diagnosticando. ¿Ok? Vasculitis IgA, ¿qué tienen que saber? Aquí voy a hacer un pequeño resumen de esos porque vamos a hablar de esos que son los más importantes. Púrpura de Heno-Scheulen, la vasculitis de vaso pequeño más frecuente en la edad pediátrica. Se caracteriza por púrpuras. ¿Cómo vienen los pacientes? Siempre las mamás los traen porque son niños. Doctor, mi hijo hace, casi siempre no, son interconsultas de pediatría o de dermatología, ¿no? Habla con él y dice, doctor, hace 3 semanas mi hijo empezó a tener unas manchas rojas, medias violetas en las piernas, que le aparecen en las dos piernas, y después empezó a tener dolor en los tobillos, rodillas, y hace 5 días empezó a tener un dolor abdominal intenso, se quejó toda la noche, por eso lo tuve que traer por emergencia. Eso es la presentación típica de una púrpura de Heno-Scheulen, que antes se llamaba así justamente por las púrpuras palpables en miembros inferiores, que ahora se llama vasculitis IgA. Evalúas, tienen púrpuras palpables, tienen artralgias y muchas veces artritis, pueden tener isquemia mesentérica, por eso es el dolor en el abdomen, porque es una isquemia a nivel del mesenterio, por la vasculitis. Algunas veces pueden hacer hematoquesia. Y compromiso renal. No todos lo tienen, pero una gran parte sí, caracterizada más que nada por proteinuria, hematuria, leucocituria o también muy rara vez aumento de creatinina. Esa es una vasculitis IgA. ¿Por qué se llama vasculitis IgA? Porque todo ese proceso está mediado por la inmunoglobulina A. Y si yo hago una biopsia del riñón, voy a encontrar depósitos de inmunoglobulina A. Si hago una biopsia de piel con inmunofluorescencia, voy a encontrar depósitos de inmunoglobulina A. ¿Ok? Esa es la patología. ¿Hay vasculitis IgA en adultos? Sí, es raro, pero puede haber, y cuando se presenta es más severo. ¿Okay? La antimembrana basal glomerular, ¿qué tienen que recorrer? Típico presentación, síndrome de pulmón-riñón. Síndrome de pulmón-riñón se llama lo que es hemorragia alveolar difusa más glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso es un pulmón-riñón. Tiene muchas causas, una de ellas es la Gus-Pasteur antes llamada, que ahora se llama antimembrana basal glomerular. La crioglobulinémica, asociado a anticuerpos fríos,
caracterizado más que nada en pacientes que se exacerban con el frío, porque se aglutinan, hay unas triaglutininas que van a producir inflamación de los vasos sanguíneos, produciendo compromiso neurológico, neuritis, polineuropatía, compromiso de piel, articular, mialgia. Y la urticarial hipocomplementémica, más que nada compromiso de piel, vasculitis cutánea con complemento bajo, que también puede producir compromiso a nivel del riñón, pulmón, muy raramente, y a nivel también característico de estos son los ganglios inflamados. ¿Ok? No es muy frecuente, pero ténganlo en cuenta. Ahora, las vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo son las 3. ¿Okay? ANCA positivo. La inmunopatogenia. En estas vasculitis, obviamente el compromiso inmunológico está mediado y es el mismo denominador común. Se lo vuelvo a repetir para que se les quede y no lo olviden. Todo siempre parte con compromiso, con predisposición genética. Predisposición genética, a eso se le suman los factores ambientales que pueden ser virus, bacterias. En este caso, en la vasculitis, solamente se estudia su asociación con el Staphylococcus aureus y Streptococcus, que podría ser el activador de la enfermedad. ¿Okay? Eso produce que el sistema inmunológico se altere y va a producir la inflamación del cuerpo. Inflamación a nivel de los vasos sanguíneos. Y como hay vasos sanguíneos en varias partes del cuerpo, esa va a ser la vasculitis de vasos pequeños. Pero hay una célula que es importante, que son los neutrófilos. ¿Ok? Característicamente, aparte de todos los linfocitos B, linfocitos T, la cascada de los complementos y todo lo demás, los linfocitos van a tener un rol importante en la inflamación de estos vasos sanguíneos y la aparición de las manifestaciones clínicas en los pacientes con vasculitis de vasos pequeños. ¿Okay? ANCA positivo. Por eso es que el anticuerpo se llama también ANCA, ¿no? Anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo. ¿Okay? Entonces aquí los neutrófilos tienen un rol importante. Va a haber migración de estos neutrófilos de la luz del flujo del torrente sanguíneo hacia la pared vascular. Y eso es lo que va a producir a lo que se llama anatomopatológicamente necrosis fibrinoide. Y eso es lo que es la vasculitis. Dependiendo de dónde se produzca esta vasculitis, va a haber esta inflamación, se va a producir la manifestación clínica. ¿Ok? Usualmente, los pacientes con vasculitis, que son estos 3, van a compartir muchos compromisos, ¿no? Hay veces el riñón, el pulmón y otros órganos, pero va a depender de dónde sea más frecuente el compromiso para decir, no, esto es una PAN, esto es una GPA o una GEPA. ¿Ok? Aquí no lo tengo. Cuando nosotros enfocamos a un paciente con vasculitis de vasos pequeños, tenemos que tener en cuenta los compromisos. Y hablamos, ¿no?, de que la vasculitis va a ser la inflamación y dependiendo de dónde se presente esa inflamación, se va a presentar las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos 5 principales manifestaciones clínicas de las vasculitis de vasos pequeños. Empecemos por el más frecuente, el compromiso renal. ¿Okay? Es característico la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Cuál es la presentación típica de estos pacientes? Incremento de creatinina y urea de manera rápida y muchas veces llegando a la oligoanuria y acompañado de proteinuria, hematuria y leucocituria. ¿Ok? Usualmente estos pacientes ingresan por emergencia con una falla renal aguda, ¿no?, con creatinina de 4, 5, 6. Muchas veces incluso la interconsulta no los hace cuando ya el paciente ha entrado en diálisis. Pero la ventaja de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva es que si el tratamiento es adecuado, incluso el paciente ya estando en diálisis, él puede mejorar, el riñón quedar bien y el paciente salir de diálisis. ¿Okay? Por eso es importante tener en cuenta eso. Entonces siempre debo preguntar al paciente, ¿no?, si tiene orinas espumosas, cómo está la orina, pedirle un examen de orina, pedirle urea creatinina, importante. ¿Okay? Eso ya lo vamos a ver en la parte práctica, en las rotaciones. En la piel, ¿qué puede producir? Compromiso cutáneo caracterizado principalmente por púrpuras. ¿Cómo son las púrpuras? Lesiones cutáneas que pueden ser eritematosas o violáceas, eritematoviolaceas, dispersas, puntiformes, a veces grandes,
pueden ser palpables o no, generalmente en miembros inferiores. ¿Ok? Eso es lo que siempre se tiene que buscar. A nivel del pulmonar, ¿qué puede producir? Una hemorragia alveolar difusa, que se produce por una capilaritis. Una capilaritis. ¿Ok? Y eso produce generalmente que los pacientes tengan en los alvéolos sangrado y se comporta como una neumonía. Puede producir también nódulos pulmonares, que son migratorios o no migratorios, dependiendo de si es GPA o GEPA. Algunas veces esos nódulos pulmonares se pueden confundir con tuberculosis, como tuberculomas. ¿No? Y a los pacientes les hacen biopsia y ahí recién encuentran que en verdad no era una tuberculosis, sino un granuloma por vasculitis. ¿Okay? El compromiso neurológico principalmente es el sistema nervioso periférico. Aquí les pongo la foto. ¿Okay? El central muy raramente está comprometido, pero más que nada es el periférico. ¿Okay? Puede producir polineuropatía o mononeuritis. Polineuropatía se caracteriza más que nada por dolor, parestesias, y la mononeuritis múltiple, aparte de todos los dolor, parestesias, va a haber compromiso motor, a lo que se llama pie caído, mano caída. ¿Okay? Y aparte va a haber compromiso de oído, nariz, garganta. O sea, puede haber, ojo, nariz y garganta. Puede haber escleritis, paciente con ojo rojo doloroso, que también les hablé en los pacientes con artritis reumatoide, puede ser una manifestación de los pacientes con vasculitis. Puede haber uveitis, que también es manifestación de vasculitis. Puede haber una otitis crónica. Puede haber mastoiditis. Puede haber compromiso a nivel del cartílago de la nariz, a nivel de la garganta, de la glotis, inflamación. Los pacientes empiezan a tener disfonía. Esos compromisos, que de por sí no son los más frecuentes. Si yo tengo un paciente con otitis media, yo no pienso primero en vasculitis, ¿no? Pero si ya no mejora con el tratamiento, por ahí tiene alguna otra manifestación, tiene un poquito de adormecimiento, ahí las cosas cambian. Tienen que saber que puede ser una manifestación de una vasculitis de vasos pequeños. ¿Ok? Se llama ONG o en inglés ETN. Esos son los 5 compromisos más importantes. Entonces, cuando tengo un paciente, tengo que enfocar en esto, ¿no? Si tiene compromiso renal, cutáneo y todo lo demás. Ahora, el compromiso renal prácticamente en la vasculitis es sinónimo de glomerulonefritis rápidamente progresiva. A diferencia del ES, donde había más compromiso de proteinuria, en este más va a haber compromiso de hematuria, también proteinuria, cilindros e insuficiencia renal caracterizada por urea y creatinina bien elevados. ¿Ok? Porque el compromiso es a nivel del glomérulo. El glomérulo, las arteriolas que están en el penacho glomerular están inflamadas, por ende va a haber compromiso de azoados, de azoemia, y muchos pacientes pueden llegar a la oligoanuria. ¿Sí? Es importante usar estos. Estas son las púrpuras. Estas lesiones, estas manchas que aparecen en los miembros inferiores principalmente porque están muy relacionados con la gravedad, estos son púrpuras. La vasculitis sistémica no es la única causa de las púrpuras, son muchas, pero es una de ellas, así es que tenemos que tener en cuenta. Aparte puede haber úlceras, hemorragias, puede haber vesículas, nódulos, varias otras manifestaciones cutáneas de la vasculitis, pero principalmente es la púrpura palpable. Compromiso pulmonar. 1. Siempre hablar de la hemorragia alveolar difusa. ¿Ok? La hemorragia alveolar difusa es justamente eso, como su nombre dice, sangrado dentro de los pulmones. O sea, los alvéolos, que están llenos de aire, se llenan de sangre. Eso es una hemorragia alveolar difusa. Y como se llenan de sangre, la manifestación va a ser típica de una neumonía. En una neumonía, los alvéolos se llenan de pus. Eso es una neumonía. En cambio, en la hemorragia alveolar difusa es lo mismo, pero se llenan de sangre. De tal modo que en una radiografía, en una tomografía, va a ser casi imposible distinguir si es sangrado o es pus, ¿no? Pero para eso hay muchas otras características. Primero, la hemorragia alveolar difusa casi siempre es bilateral. ¿Ok? Segundo, la hemorragia alveolar difusa se acompaña de anemia, porque como hay sangrado, la hemoglobina va a bajar. Tercero,
la hemorragia alveolar difusa en el 50% de los casos se va a acompañar de hemoptisis. No siempre lo tiene, pero sí puede haber. ¿Ok? En cambio, una neumonía casi siempre es unilateral, más localizado, lobar, casi nunca hay hemoptisis. Y obviamente no tendría por qué haber anemia. Entonces es importante. La presentación clínica es igual que una neumonía. Los pacientes empiezan a tener disnea, cansancio, dolor pleurítico y pues, ahí empieza todo el estudio. Aparte puede haber nódulos pulmonares. Los nódulos pulmonares son otra manifestación de la vasculitis. Antes eran criterios para diferenciar entre la GEPA y la GPA. En la GPA se decía que había nódulos pulmonares que eran perennes. Y en la GEPA, nódulos pulmonares, pero eran migratorios. ¿Okay? Puede haber EPIT también, es muy frecuente, más frecuente de lo que se pensaba antes, pero el tratamiento es más que suficiente para el otro compromiso que pues, en EPIT, en este caso, como que puede ser manifestación, sí, pero no nos va a cambiar mucho el tratamiento. ¿Ok? Entonces, habían algunos criterios antiguos para definir hemorragia alveolar difusa, ¿no? Caída de hemoglobina, cuando era más de 2 gramos, o cuando había una anemia, una falla respiratoria de inicio rápido, hemoptisis, infiltrados, hipoxemia, varias cosas, ¿ok? Pero lo que tienen que saber es que una hemorragia alveolar difusa es como una neumonía con anemia, que sea bilateral. El diagnóstico definitivo de una hemorragia alveolar difusa se hace con el lavado bronquialveolar, en la que se identifica en anatomía patológica macrófagos cargados con hemosiderina, ¿no? A los que se le va a llamar hemosiderófagos. Cuando están en más del 20%, eso es criterio definitivo de hemorragia alveolar difusa. O cuando yo hago un lavado bronquialveolar y sale sangre, eso también es criterio suficiente. ¿Y qué nos ayuda? La mayoría de esos pacientes ingresan siempre por emergencia shock trauma y pasan UCI. Entonces casi siempre los vemos cuando ya están con tubo, intubados en ventilación mecánica. Entonces es importante también leer la descripción de cuando hacen la intubación, cuando están intubando, a veces tienen que aspirar sangre. Eso también ayuda a terminar la hemorragia alveolar difusa. Porque el tratamiento correcto de esta hemorragia alveolar difusa hace que los pacientes se recuperen rápidamente, siempre y cuando el diagnóstico sea precoz y el tratamiento oportuno. Es así, neumonía bilateral. Los infiltrados son igual que una neumonía, pero son bilaterales. ¿Okay? Más que nada inferiores porque la sangre está hacia abajo. Esto ya es mucho más severo, hemorragia alveolar difusa. Igual, es bilateral, como una neumonía, pero bilateral. Y en una tomografía se ve así. Un infiltrado que se llama crazy piving, que también se ha estado viendo en la infección por SARS-CoV-2, en COVID, pero a diferencia de COVID es parcheado, tiene lo mismo, pero por aquí, por aquí, por aquí. En cambio, la hemorragia alveolar difusa es como una mariposa. ¿Okay? ¿Con qué se puede confundir esto? Con una insuficiencia cardíaca, con congestión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca. Y eso, para eso ya la clínica nos ayuda. Sí, es una hemorragia alveolar difusa. Lo bonito de esta hemorragia alveolar difusa es que este paciente puede estar intubado, puede estar mal, grave en UCI, y el tratamiento es oportuno. Le das el tratamiento, después de 3 días el paciente sale del tubo, le haces una tomografía en un mes y el pulmón está limpio. ¿Sí? Entonces es importante siempre diagnosticar oportunamente la hemorragia alveolar difusa. El compromiso neurológico, periférico principalmente. El más importante es la mononeuritis múltiple, que puede producir polineuropatía. Polineuropatía cuando compromete varios segmentos musculares. Generalmente los pacientes dicen tengo dolor o adormecimiento, manos, pies, ¿okay? De 2, 3, 4 meses de evolución. Y la mononeuritis múltiple es cuando hay compromiso motor. Puede haber un pie caído o una mano caída, porque el compromiso, ¿por qué se produce eso? ¿Qué tiene que ver el nervio con la vasculitis? Obviamente mucho, porque los nervios, las vasa nervorum, que son los vasos sanguíneos pequeños que llevan los nutrientes prácticamente a los nervios, si se inflaman, obviamente, pues es como si el nervio se estaría muriendo. Por eso la vasculitis produce compromiso neurológico. Y cuando es muy severo, hay compromiso motor, pie caído. De un momento a otro el pie se les cae y ya no puede mover. Ahí tengo otra imagen posterior, que puede producir lo mismo con mano caída. ¿Ok?
Cuando hay pie caído, se le tiene que hacer la biopsia del nervio sural. El pie caído se produce por compromiso del nervio tibial anterior, no lo olviden. ¿Okay? Pero la biopsia es de otro nervio, de sural, porque es sensitivo. ¿Ok? Aquí está el pie caído. Normalmente un paciente, cuando tú le dices, a ver, pie, normal, esa es la posición normal. Y raramente su otro pie está así. Tú le dices, a ver, pie derecho, le pones la mano aquí y le dices, pisa, el paciente pisa bien. Aquí, le pones la mano atrás y le dices, levanta, o sea, el paciente te gane y tiene fuerza. Ok, aquí le dices, pones la mano aquí, le dices, pisa, el paciente pisa bien, hay fuerza, y le pones la mano atrás, le dices, levanta, uy, y no puede. Quiere, pero no puede, ¿ok? Porque hay compromiso del tibial anterior. Segundo, le dices allá, entonces coges pones tu mano aquí, empujas el pie hasta esta altura y sacas tu mano y el pie se cae, ¿no? O sea, no sostiene ahí porque hay un pie caído. Eso se llama pie caído. Eso es una emergencia. Que significa que el nervio se está muriendo y si no damos un tratamiento oportuno, el pie se puede quedar así. Puede avanzar a otro pie, a otra mano. Es importante. ¿Cómo voy a igual aquí otra imagen, ¿no? Un pie caído. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esto? Obviamente uno es la clínica y lo voy a corroborar con un examen de electromiografía más velocidad de conducción nerviosa. Ese es el estudio. Compromiso, oído, nariz, garganta, ojos. Ya les hablé, puede haber epistaxis, puede haber rinorrea mucopurulenta. Muchas veces los pacientes tienen sinusitis crónica, tienen secreción nasal un poco purulenta de manera crónica y el otorrino mucho tiempo, ya medio año, un año, no mejoran. Esos casos pueden ser secundarios a una vasculitis, generalmente a la GPA. ¿Sí? Al igual que otitis media aguda serosa, bueno, aquí les dije sinusitis, inflamación subglótica. Esto también es importante, condritis. El oído se les pone rojo. Hay una enfermedad que se llama policondritis recidivante, que también es autoinmune, pero también la vasculitis puede producir condritis de por sí. Nariz sencilla de montar, que ya no se ve mucho. Esto, escleritis y epiescleritis es muy frecuente, ¿okay? Cuando se comprometen los pacientes con GPA. Y un pseudotumor orbitario, retroorbitario, es un granuloma, que es muy raro, pero puede presentarse también. Este es una escleritis, ojo rojo, ¿no? Ya le dije, una de las causas de ojo rojo doloroso es uno la escleritis y la otra la uveitis. Aprendan los nombres por su asociación. Escleritis AR, escleritis vasculitis. Cuando veamos uveitis, por ejemplo, va a ser en artritis psoriásica, en otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Nariz sencilla de montar. Condritis, ¿okay? Oído rojo. Un granuloma, que es un pseudotumor retroorbitario, que muchas veces, ¿no? Ven esto, dicen debe ser un tumor, cáncer, biopsia, pero finalmente es solo un tumor retroorbitario. Obviamente, ¿qué te serviría en ese caso? Preguntarle, ¿no? Yo veo esto y debo pensar primero en cáncer, sí. Pero ¿qué pasa si le pregunto, ¿y tiene adormecimiento en las manos, en los pies? Sí, y sangrado, sí, a veces me sale, tengo sinusitis crónica. Le pido una BCG y está elevado. Entonces, esas cosas nos ayudan al momento de enfocar estos casos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a diferenciar? O sea, esas manifestaciones son para todas las vasculitis de vasos pequeños en general, pero dependiendo del compromiso, nosotros vamos a poder determinar a cuál puede corresponder más frecuentemente. ¿Ok? Obviamente los síntomas inespecíficos, como fiebre, dolor, astenia, se presentan en todos, es inespecífico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de compromisos de oído, ojo, nariz y garganta, generalmente es más frecuente en la GPA, ¿ok? Lo que antes se llamaba Wegner. Cuando hablamos de compromiso renal, sí puede ser también frecuente, como yo diría 50-50. El ojo, de lejos, más frecuente en la GPA. Nervio, la piel, la verdad, piel en los tres puede ser igual, ¿ok? En los tres. Compromiso nervioso periférico en la GPA 50-50. El que me marca más es este de aquí. El compromiso del pulmón también en parte. Ahora, pero los nódulos.
El resto de compromisos, artralgias, compromiso muscular, todo lo demás es inespecífico. Puede ser este o lo otro. ¿Ok? Cuando hablo de JEPA, tiene algunas peculiaridades. Hay mucho compromiso pulmonar, pero más nódulos. Muy raramente la JEPA hace hemorragia anular difusa. Es muy frecuente el compromiso del sistema nervioso periférico en la JEPA. ¿Ok? Y el compromiso de piel también está ahí. Ahora, en la PAN, esto es muy importante y muy frecuente. De las tres, el que tiene más compromiso del riñón es la poliangitis microscópica. También, bastante compromiso pulmonar, hemorragia alveolar difusa. ¿Okay? Y todo lo demás es también muy frecuente el compromiso periférico. Y todo lo demás es inespecífico. ¿Ok? Entonces, más o menos, dependiendo de cada síntoma, yo puedo ir diciendo, esto parece una GPA, esto parece una PAN, esto parece una JEPA. Bueno, es lo más de lo mismo. Siempre, la tarea siempre va a ser determinar cuál es PAN, GPA, JEPA. Y para eso, aparte de los síntomas, voy a tener exámenes laboratoriales. ¿Okay? La mayoría va a tener BCG-PCR elevado. Muy característicamente, la BCG en estos pacientes puede estar muy elevado, muchas veces por encima de 100. ¿Okay? Está por encima de 100. Entonces, como la otra vez les había dicho, ¿no? Solo hay pocas enfermedades que pueden producir incremento de BCG más de 100. Uno, son las vasculitis sistémicas. Dos, cáncer, como el mieloma. Tres, tuberculosis. ¿Okay? Entonces es importante. Obviamente va a haber anemia normocítica, normocrómica por inflamación con trombocitosis. Y muy característicamente en la JEPA, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, por eso se llama así, va a haber en sangre periférica eosinofilia. El valor normal de eosinófilos en sangre periférica es hasta 500. Los pacientes con JEPA pueden tener más de 1500 eosinófilos. Eso nos tiene que llamar la atención. Hay algunas enfermedades que son típicas de eosinofilia. Algo muy frecuente en Cusco es la... se me fue el nombre. Muy frecuente en las pampas de Anta. Compromete mucho el hígado. Se me fue. No puedo creerlo, ya. Una de ellas es esa enfermedad parasitaria, que puede producir bastante eosinofilia. ¿Ok? Otra de esas, la fasciola. La fasciolasis puede producir eosinofilia muy marcada. ¿Ok? Pero siempre está en el diferencial la JEPA. Eso no se presenta en las otras vasculitis de vaso pequeño, característicamente en la JEPA. Y otro síntoma que caracteriza la JEPA, que es peculiar, es el asma. Tienen asma de inicio tardío, ¿no? Recién le diagnostican a los 35, 40 años, que es raro porque el asma normalmente se diagnostica en los niños, ¿no? Es la edad pediátrica. Cuando es un paciente que estoy viendo una vasculitis y tiene asma de inicio reciente, por ahí eosinofilia, tengo que estar pensando en JEPA. ¿Ok? Entonces, a lo que iba, a los ANCA. Ya han hablado del ANCA, anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo. Hay dos. En resumen, creo que recuerden que hay dos. El C-ANCA y el P-ANCA. Por inmunofluorescencia, C-ANCA se dice porque es citoplasmático en todo el citoplasma. En cambio, en el P-ANCA se tiene solo el núcleo perinuclear. ¿Ok? Eso es por IFI. Su equivalente por ELISA del C-ANCA es el PR3, porque específicamente va a la enzima proteinasa 3. Y del P-ANCA es el MPO, la mieloperoxidasa. ¿Okay? Eso es como sinónimos entre comillas, pero C-ANCA y P-ANCA es por IFI y PR3 y MPO por ELISA. En general, los ELISA son más específicos que los C-ANCA y P-ANCA. En general. Ahora, cuando comparo estos, el C-ANCA es más específico que el P-ANCA. ¿Okay? El P-ANCA puede estar en otras enfermedades incluso, el C-ANCA no tanto. Cuando ya hablo de MPO y PR3, son casi exclusivos de vasculitis. Cuando hablo de PR3, porque el PR3 es más específico que el MPO, este es prácticamente sinónimo de GPA, vasculitis de GPA. ¿Ok? Entonces GPA, C-ANCA, PR3, PAN y GEPA, P-ANCA, MPO. ¿Okay? No lo olviden, memorícenlo. Ya en la exposición se les ha hablado bastante porque es uno, lo otro y todo lo demás, que lo han hecho de manera excelente. Tienen que leerlo, repasarlo, pero eso sí, es prohibido olvidarse.
GPA, CANCA, PR3, PAN, GEPA, PANCA, MPO. ¿Ok? Eso es importante. Puede haber vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo con ANCAs negativos. Sí, puede haber, porque hay otros tipos de ANCA. Hay otros tipos de ANCA PC3 mixtos. ¿No? Bueno, ya, pues, pero son muy raros. Algo nuevo, reciente. Los criterios de clasificación de las vasculitis, tanto de PAN, GPA y GEPA, son todavía del 1993, criterios que ya ni los usábamos. Hasta antes de esto, nosotros hemos estado usando solo el criterio clínico, ¿no? Ver el compromiso cutáneo, todo, un enfoque clínico, sumado a los anticuerpos y a todos los exámenes, hacíamos el diagnóstico. Pero actualmente, bueno, incluso en los criterios del 93, ni siquiera teníamos todavía los criterios no teníamos los criterios, no se consideraba el ANCA, porque ni siquiera existía el ANCA. Es por eso que este año se han publicado los criterios de clasificación de ACR EULAR para vasculitis de vasos pequeños. Esto es reciente, esto fue hace 2-3 meses. No, un poquito más. ¿Okay? Pero me sirve más que nada ya para pacientes que yo sé que tienen vasculitis y ya para diferenciar si es que es ¿cuál de las vasculitis de vaso pequeño es? Si es una poliangitis microscópica, si es una GPA, o sea, granulomatosis con poliangitis, o si es una GEPA, granulomatosis eosinofílica con poliangitis. ¿Ok? Aquí está todo escrito, ¿no? No quiero que se aprendan los nombres, pero sí saber los criterios, saber cuáles son los compromisos. Todo esto ya lo hemos descrito. ¿No? Ya lo hemos descrito. Todos estos compromisos ya lo hemos descrito. Solo porque se diferencia. Por ejemplo, lo que les dije, la PAM. En la PAM pues no tiene por qué haber eosinofilia, ¿no? No tendría por qué haber ANCA-PR3. Por eso es que eso le dan -4 puntos, -1 punto. En la PAM no tendría por qué haber úlceras, exudado nasal, porque esto es más de GPA. Le da -3 puntos. Pero sí es muy frecuente el MPO o PANCA, 6 puntos. Enfermedad pulmonar, 3 puntos. Una glomerulonefritis en biopsia, 3 puntos. ¿Ok? Eso es importante. Por ejemplo, en la GPA, ahí sí es frecuente el exudado nasal, es frecuente la inflamación cartílago, frecuente la hipoacusia con otitis, que le dan los puntajes. Frecuente el CANCA, el PR3, nódulos pulmonares, inflamación granulomatosa, ¿no? Glomerulonefritis también se presenta, pero no es tan frecuente y por eso es que es solo un punto. ¿Ok? Y esto, la positividad del PANCA y la eosinofilia también no tendría por qué tener y le quita puntaje. Y lo mismo en la GEPA. Ahí sí, eosinofilia, alto puntaje, ¿no? En este caso, positividad a CANCA, PANCA, digo PR3, poco puntaje. ¿Okay? Hematuria, poco puntaje porque es raro el compromiso renal en la GEPA. Mononeuritis múltiple, obstrucción de vía aérea, pólipos, sí, alto puntaje. O sea, todo lo que hacíamos antes de esto, lo que les dije, ¿no? Por ejemplo, un paciente con GPA es más frecuente tal, el cuadrito que les mostré, en esto, cuando veo esto debo pensar en esto, cuando veo esto debo pensar en esto, luego le sumo los anticuerpos y hago el diagnóstico. Todo eso lo han puesto en esos criterios, de tal modo que con puntajes ya podemos demostrar si es una GEPA, una PAN o una GPA. ¿Ok? Eso es importante. Esto es reciente. El tratamiento. El tratamiento radica en 2 fases. Una fase de inducción que se caracteriza de 3 a 6 meses generalmente y una fase de mantenimiento del tratamiento. ¿Ok? En la inducción, recuerden, lo que siempre van a usar por lo general es corticoides, metilprednisolona 1 gramo, pulsos por 3 días, seguida de prednisona 1 miligramo por kilo día. Y se va a utilizar el inmunosupresor, que puede ser la ciclofosfamida o el rituximab, cualquiera de los dos. El JETSI ya tiene aprobado ambos medicamentos, tratamiento biológico de alto costo. ¿Okay? Antes se usaba plasmaféresis o recambio plasmático, que ya no se usa. Solo hay algunas indicaciones muy específicas, por ejemplo, en la vasculitis antimembrana basal glomerular, porque el estudio PEXI-BAS ha determinado que a largo plazo los pacientes que usaban plasmaféresis versus los que no usaban, terminaban igual cantidad de pacientes morían, igual cantidad de pacientes llegaban a tener enfermedad renal crónica. Entonces, no había diferencia.
Por eso es que ya no se usa. Antes sí se usaba bastante. Vasculitis era sinónimo de corticoides, ciclo y plasmaféresis. Ahora ya no. ¿Okay? El micofenolato es un buen tratamiento que se está usando, cada vez está cobrando más peso, pero todavía no hay guías hay sí guías con compromiso leve a moderado, pero cuando el compromiso es severo, no. Ciclofosfamida rituximab, ¿ok? Después de los 6 meses, los pacientes tienen que tener un mantenimiento, puede ser azatioprina, micofenolato, leflunomida, o se pueden quedar con rituximab. El mantenimiento puede ser de 18 a 24 meses, pero generalmente el tratamiento es de por vida. Pero si yo tengo al paciente en remisión durante 2 años, ¿qué significa? Ya he hecho que el paciente esté tranquilo, ya está bien, ya cumplió su tratamiento, ya está mejor, ya está en mantenimiento, y está 2 meses estable tomando sus mismos medicamentos sin ninguna actividad, puedo ir pensando en suspender el medicamento, obviamente siempre con controles. ¿Ok? Eso es muy importante a la hora de llevar a cabo el tratamiento de las vasculitis. Lo mismo es el tratamiento de la PAN, de la panarteritis nodosa, que es una vasculitis de vaso mediano. Estos son los últimos criterios, la última guía para tratamiento de vasculitis de vaso pequeños muy recientes del año pasado. Esta ha sido una de las guías más esperadas, porque en vasculitis hemos tenido casi 20 años de incertidumbre, porque todo era clínico, todo era estudios, ¿no? Manejábamos todos igual, pero era solo por estudios, teníamos estudios que nos decían tal, tal. Pero el año pasado ya salió finalmente la guía de vasculitis, donde obviamente depende si el compromiso es severo o está activo, compromete la vida del paciente o no. Pero por lo general siempre es corticoides y inmunosupresores. ¿Ok? Ese es el tratamiento. Si desean lo pueden leer. Obviamente muy importante no es, pero la guía está ahí. ¿Okay? En la página del Colegio Americano de Reumatología. Ok, chicos. Y eso es todo respecto a vasculitis. Ahora, vamos a iniciar primero con las preguntas del grupo panel. ¿Ok? A ver, permítanme buscar quién es el grupo panel. Doctor, es mi grupo. Ok, ¿cuántos son? 2, doctor. Ya. Andrea, ¿con quién más? Con Lucero, doctor. Ok, Andrea y Lucero. Ok. Empezamos contigo, Andrea. 2 preguntas al grupo expositor. Ya, doctor. Compañeras, sobre las patologías, ¿qué patologías pueden darte un ANCA con patrón mixto? Yo le respondo, doctor. Dentro de las Ya. patologías con un patrón mixto, más que todo podemos encontrar el ES, el AR, el síndrome de Sjögren, la colitis ulcerativa o el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B y algunos inducidos por fármacos. Este patrón mixto, más que todo hablamos que es un patrón PANCA atípico tipo C. Y cuando es un PANCA atípico, perdón, P diré, y cuando es un PANCA atípico tipo C, más que todo es por un aumento de permeabilidad de la permeabilidad bactericida, algo así entendí. Ya. ¿Qué opinas, Andrea? Sí, doctor. Más que todo van a ser en pacientes que van a estar con condiciones inmunomediadas, como ya lo dijo la compañera, a esto se asocia las enfermedades, por ejemplo, la colagenopatías, como ya lo mencionó, las hepatitis. También en pacientes generalmente se van a confundir con patrones ANCA-P, como ya lo mencionó, y también con el C-ANCA, que vendría a ser el atípico, ¿no? En el, en el PANCA, pues vemos que este va a ser un patrón que principalmente se va a presentar
fluorescencia mixta, ¿no? A su vez va a ser citoplasmática y perinuclear. Y principalmente esto pues se va a asociar eh, o va a estar relacionada con múltiples especificidades, ¿no? O se podría decir, o sea, anticuerpos dirigidos, ¿no? A proteínas como se podría decir como la lactoferrina, a la lisosimida, no, la lisosima, y también se encuentran en pacientes con granulomatosis, también los pacientes con síndrome de Krupp-Strauss y poliangitis microscópica. En el ANCA atípico, la fluorescencia citoplasmática va a ser hemógena y no pues va a presentar una fluorescencia interlobular, ¿no? Más que todo se va a observar por, mm, por la presencia de anticuerpos a la proteína de incremento. Ok. Segunda pregunta. Ah, ¿Por qué a ver, ¿por qué se debe hacer un análisis y cuándo? Ok, esto normalmente se pide el análisis de ANCA cuando nos va a servir para hacer lo que es la detección o el diagnóstico y en muchos otros casos lo que es el seguimiento de las vasculitis. Cuando, más que todo, se hace cuando hay una sospecha clínica de vasculitis sistémica o para hacer lo que es el seguimiento de estos pacientes que ya tengan el diagnóstico de vasculitis para ver cómo está yendo el tratamiento. Y aquellos pacientes que que estén en estado crítico, o sea, que estén con hemorragias alveolares o un fallo renal agudo. En esos casos, más que todo, ¿no? Se pide lo que es el ANCA. Y, o sea, las indicaciones clínicas serían en una glomerulonefritis, especialmente la glomerulonephritis nefrítica rápidamente progresiva, la hemorragia pulmonar, el síndrome renal pulmón más que todo, una vasculitis cutánea y en los nódulos pulmonares múltiples. Ok. Andrea, ¿hay relación entre la actividad de la enfermedad y el valor del ANCA? O sea, ejemplo, si tengo un paciente con artritis reumatoide y tengo el factor reumatoide, el paciente esté activo o no, no va a depender del anticuerpo. Puede estar alto el factor reumatoide y la enfermedad inactiva. ¿Ok? En el lupus pasa lo mismo con el ANA, no hay ninguna relación, pero con el antidena de doble cadena sí, porque el paciente cuando está activo tiene mayor antidena de doble cadena y cuando está en remisión o inactivo se normaliza. ¿Qué pasa con el ANCA y la vasculitis? ¿Hay relación con actividad? ¿No hay relación? Doctor, o sea, la pregunta es si es que hay relación el ANCA con la vasculitis. Con la actividad de la enfermedad. Sería, no estoy segura, doctor. ¿Ya? Sí, es que porque va a mostrar una mayor actividad. ¿Ya? ¿Qué opinas, Esmeralda? Doctor, bueno, yo leí que, por ejemplo, en algunas sí puede haber una relación, pero también leí que en otras no dependía exactamente del ANCA, porque puede haber un ANCA alto y la enfermedad o no puede, digamos, no puede estar desarrollándose la enfermedad. O también sí puede tener una relación, puede haber a la vez el ANCA elevado y también puede estar puede manifestarse la enfermedad.
Es lo que yo entendí de lo que leí. Es exactamente, sí, es controversial, ¿ok? Porque normalmente se creía y se decía que el ANCA no tiene relación con la actividad, pero se ha estado viendo y hay estudios que demuestran que el compromiso renal, o sea, la glomerulonefritis, sí guardan alguna relación con el valor del ANCA. Mientras más alto el ANCA significa que hay mayor actividad. Pero lo que eso es controversial, y sí, para el parecer sí, pero lo que sí se ha determinado es que valores altos de ANCA predicen que el paciente haga actividad. O sea, si yo tengo el valor alto del ANCA, probablemente hay más riesgo de que mi paciente se active en los siguientes meses. ¿Ok? Eso es importante. Andrea, ¿cuál es de los ANCAs es el más específico? ¿Lo dijeron en la exposición? ¿Lo dije yo? El CEANCA, doctor. Ya, pero el CEANCA es por IFI, ¿no es cierto? Está bien, el CEANCA es más específico, pero el CEANCA por ELISA, ¿cómo es? El CEANCA por el ICE es PR3. Exacto, PR3. Ese es, de hecho, mucho más específico que el mismo CEANCA. El CEANCA, de hecho, es más específico que el PANCA, sí, pero el PR3 es más. Por cuestiones, ya eso se lo voy a decir al final. Ok, Lucero, pregunta al grupo. Ya sé, doctor. Acerca del tratamiento sería mi pregunta. Bueno, han estado refiriendo acerca de los fármacos que están asociados a los ANCA. ¿Cómo sería el tratamiento cuando se presente una vasculitis que sea inducida por fármacos que estén asociados a los ANCA? Ya. Bueno, en cuanto a los fármacos, o ya sea también la cocaína o demás, normalmente primero se va ¿cómo se llama? A detener a la suspensión de este agente causal o de este fármaco. Y también en formas más severas podemos usar tal vez corticoides o ciclofosfamida también se puede usar. Ok, una apreciación. Obviamente un pequeño error va a conllevar a una pregunta incorrecta y también a una respuesta incorrecta. El tema de exposición no es vasculitis, el tema de exposición vuestro era ANCA, ¿sí? Pero como hablaron de poco de vasculitis, cosa que no tenían que haber hecho, Lucero pregunta algo que no tiene por qué preguntar. El tema de exposición es ANCA, nada más. Y la respuesta también debió de haber sido esa. Nuestro tema de exposición es ANCA, no tiene nada. La respuesta es correcta, está muy bien. C, se suspende el medicamento y C, se trata como una vasculitis. Pero eso es para las exposiciones posteriores, ¿no? Hay que enfocarnos en la exposición. ¿Ok? Segunda pregunta, Lucero. Ya, doctor. Mi otra pregunta sería acerca de em, mm, mm, qué es lo que nos va a manifestar en un paciente lo que es la presencia de un ANCA negativo. Ya, ok. Un ANCA negativo, como también lo mencioné, no va a descartarnos una patología exacta y sobre todo esta se va a asociar tanto con la GPA también. Y en este caso, esta no, o sea, que sea negativo no nos va a descartar que haya la enfermedad. Ahora, también esto, como también me mencionó el doctor como pregunta anteriormente, es incierto o, bueno, actualmente el ANCA puede cambiar con el tiempo, tanto en los pacientes, en algunas enfermedades puede estar presente el ANCA y a la vez la enfermedad no puede tener una manifestación, o a la vez también puede estar elevada el ANCA y también puede haber la manifestación donde más se va a producir donde más se va a manifestar el ANCA. Por eso es que un ANCA no nos va a descartar ya sea una asociación con el GPA o con otra enfermedad. ¿Qué opinas, Lucero?
Sí, sí, doctor, estaría correcto, ya que usted también nos manifestó, ¿no? Que no necesariamente se va a descartar una posible enfermedad si es que el ANCA va a ser negativo. Entonces, habría que hacer las evaluaciones específicas de lo que es como lo indicaba, ¿no? El C-ANCA, que es el más específico, y según las pruebas del LISA, el PR3. Pero un ANCA negativo no necesariamente va a descartar la enfermedad. Exacto. ¿Qué porcentaje de los pacientes con vasculitis sistémica ANCA positivo de vaso pequeño pueden tener el ANCA negativo? Bueno, doctor, yo leí que era una minoría. En porcentaje exacto no lo sé, pero la mayoría sí va a presentar ya sea el PR3 o el MPO ANCA. La mayoría de los pacientes, y también depende de la enfermedad. Okay. Bueno, va a depender sobre todo también ya sea una JEPA, una GPA o una PAN también. Fue mi error no dirigir la pregunta. Era para Lucero la pregunta. Ya, pero igual, sí está, es correcto lo que me dices. Lucero, ¿tienes algún valor, algún número? Doctor, no, tampoco no tendría ningún valor, pero solo sé que se refiere a una minoría. Sí, aproximadamente un 10%. ¿Okay? 10%. Y usualmente, bueno, particularmente pues, cuando son ANCAs negativos, lo primero que uno tiene que empezar es que no sea una PAN con N, una de vasos medianos, porque puede tener manifestaciones muy similares. Y si ya es no negativo, ya, pues, tenemos todavía la vasculitis sistémica, vasos pequeños, ANCAs negativos. O sea, en la práctica casi todos siempre van a ser ANCAs positivos. Ahora, ¿y qué porcentaje de los pacientes, qué es más frecuente que no haya una vasculitis? ¿Qué es más frecuente que no tenga ANCA? ¿La PAN o la GPA, Lucero? O sea, ¿en cuál será más probable no encontrar un ANCA positivo? Sí lo dijiste también, pero más o menos de manera muy distinta. Quiero que se ordene esa idea para que todos los demás se lleven ese dato. ¿En cuál será menos probable encontrar Sí, doctor. el ANCA negativo? Menos probable va a ser en la PAN. Sería en la PAN. O sea, ¿en cuál está más frecuentemente el ANCA positivo? ¿En el GPA o en la PAN? En la PAM, doctor, va a estar. ¿Más frecuente? No, Más frecuente va a estar en la GPA. Si va a ser más frecuente en la GPA. Sí, doctor. Exacto. Más frecuente en la GPA. O sea, si es que son negativos, usualmente es PAN o GEPA. En la GEPA todavía mucho más. Es más el porcentaje de negatividad de ANCA en la GEPA. Menos en la PAN y mucho menos en la GPA. ¿Okay? Entonces, respecto a ANCA, solo recuerden 4 cosas. Lean para que entiendan en qué consiste, de dónde vienen los anticuerpos. Pero en resumen, lo que quiero que nunca olviden es ANCA por ELISA, ANCA por IFI es C-ANCA y P-ANCA. Por ELISA, su correlativo del C-ANCA es PR3 y del P-ANCA es MPO. Hablando de los 4, el más específico es el PR3. De ahí le sigue el MPO, después el C-ANCA y después el P-ANCA. Es en ese orden. Obviamente eso lo hago en orden para que recuerden la especificidad, porque ese orden ni existe en verdad, ¿no? No hay forma de clasificar de esas cosas. El C-ANCA PR3 casi siempre con GPA. El P-ANCA MPO con PAM y GPA. Eso prohibido olvidar. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta antes de dar por concluido nuestras clases? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, hemos leído que, o sea, siempre se hace el IFI y el ELISA. Doctor, siempre, esto sí o sí siempre se debe de hacer, o ¿cuál primero se debe hacer? ¿Primero el IFI y después el ELISA, o los dos a la misma vez? Un examen, un laboratorio confiable, un laboratorio que hace este tipo de exámenes, usualmente hace los dos. De inmediato hace el ANCA por
IFI y por ELISA. No es necesario, porque la recomendación es hacer los dos, ambos. Lo otro que les decimos es más o menos con fines teóricos, ¿no? Para que sepan. Pero en la práctica se tiene que, incluso solo se solicita ANCA y un laboratorio ya, si es confiable, va a ser de los dos. Porque hay falsos negativos. El ANCA a veces se confunde mucho con el ANA. Eso ya es el método de formalina y etanol. ¿Ya? Eso es ya más de laboratorio clínico. Entonces tiene que hacer sí o sí el IFI y tiene que hacer sí o sí el ELISA. Siempre lo hacen ambos. O sea, tienen que hacer ambos en solo pedido. ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, entonces nos quedamos